Muy buenas tardes, les damos la más cordial de las bienvenidas a tu programa Conéctate con tus derechos, un espacio de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. El año pasado se recibieron en la comisión 1,937 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos. Si bien no todas de ellas concluyeron efectivamente como violaciones, el número puede llegar a ser un indicador de inconformidad con la actuación o prestación de un servicio público. Por ello es importante hablar sobre qué pasa cuando hay una inconformidad con la atención en la administración pública, qué consecuencias hay. Para ello tendremos hoy como invitado al secretario de la Contraloría, el licenciado Rafael del Pozo Dergal. Acompáñanos en la próxima media hora a su servidora Odette Solís García, Lorena Contreras Briceño, Mayusa González Cawich y Manuel Angulo Morales. Como siempre les hacemos la invitación para que participen con sus dudas y opiniones en los comentarios aquí abajo que estaremos leyendo en la sección de La Comisión Te Responde. Justamente quisiéramos agradecerle al público que nos vio en el programa anterior sobre el protocolo de Estambul relacionado con la investigación de actos de tortura. Hay varias preguntas que quedaron pendientes de resolver, por los que les anunciamos una segunda parte de este programa a principios de diciembre para aclarar la información y así despejar sus dudas. Pero ¿qué les parece si ya para empezar de lleno con este programa nos vamos con nuestra primera sección, Derechos Humanos en Corto? Los derechos humanos son las condiciones básicas para que todas las personas puedan desarrollarse y tengan el más alto nivel de bienestar. Para que esto sea posible, los países han reconocido una serie de tratados internacionales que los obliga a cumplir con esos derechos. Con la reforma constitucional de 2011, México reconoció la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Eso quiere decir que todas las personas que trabajen en el servicio público tienen que velar para que nadie se quede sin ejercer sus derechos. Sin embargo, cuando una autoridad o persona servidora pública comete una negligencia u omisión, es decir, que no haga lo que tenía que hacer de acuerdo a sus responsabilidades, se produce una violación a un derecho humano. Para 2019, en Quintana Roo, las principales violaciones a derechos estaban relacionadas con detenciones arbitrarias, trato cruel y degradante, violación a derechos de los menores a que se proteja su integridad. Las principales autoridades municipales que fueron señaladas en las quejas por afectaciones a derechos humanos fueron agentes de seguridad pública, jueces y juezas calificadores, presidencias municipales, direcciones de cárceles municipales, en tanto que las estatales se encontraron a personal de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Educación y de la Secretaría de Seguridad Pública principalmente. Detrás de cada número hay una vivencia que implican afectaciones de todo tipo a quienes sus derechos fueron violados. Ante esto, la propuesta es la aplicación del enfoque de derechos humanos en el servicio público, que quiere decir que todas las personas servidoras públicas conozcan los derechos de las personas que atienden o con quienes tienen contacto y que todas las decisiones o procesos relacionados con las y los usuarios o ciudadanía en general se enfoquen siempre en su bienestar, tal y como se ha establecido en el marco normativo de los derechos humanos. Para proteger y defender los derechos humanos, esta comisión tiene una herramienta muy importante, la recomendación. Esta es una resolución mediante la cual la comisión, después de haber concluido las investigaciones de una queja, determina y comprueba que la autoridad o persona servidora pública violó un derecho, es decir, que cometió actos o omisiones ilegales, injustos, irrazonables, inadecuados o erróneos y señala las medidas para restituir los derechos de las víctimas. Las recomendaciones constituyen la más enérgica expresión de esta comisión en la defensa de los derechos humanos y aunque no son obligatorias, se cuenta con la facultad de solicitar al Congreso la comparecencia de las autoridades responsables que se nieguen a aceptar o cumplir con estas. Después de esta primera parte, ¿qué te parece si ahora nos vamos
en la sección Conexión de H con nuestra compañera Lorena Contreras Briceño del área de seguimiento de recomendaciones y nuestro invitado de hoy. Muy buenas tardes. El día de hoy nos complace contar con la presencia del licenciado Rafael del Pozo Dergal, secretario de la Contraloría del Estado. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lorena? Muchas gracias. Agradezco muchísimo el espacio y la oportunidad de platicar. A tus órdenes. Muchas gracias. Veremos una breve semblanza curricular de nuestro invitado, ya que él es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, Cancún. Estudió la maestría en Derecho Procesal Constitucional en el Coral Reef University Center. Además, cuenta con diplomados en Administración Pública, Gobierno Abierto y Transparencia, Responsabilidades de los Servidores Públicos y Anticorrupción. Ha ocupado distintos cargos en la Administración Pública Municipal, Estatal y Federal. Asimismo, se ha desempeñado como catedrático en materias relacionadas en Derecho en diversas instituciones de nivel superior. Además de ser titular de la Secretaría de la Contraloría, es integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Secretario, nos gustaría que empezáramos para que nos pueda comentar brevemente las funciones de la Secretaría de la Contraloría y específicamente cuál es su labor cuando una persona servidora pública tiene un desempeño inadecuado. Sí, muchas gracias, Lorena. Esa es la gran pregunta. Es una pregunta que además voy a tratar de contestar de forma no técnica. Es muy complicado tratándose de una secretaría que tiene justamente una labor sustantiva que es eminentemente técnica. Pero si tuviera que resumirlo de alguna forma lo más sencilla posible, tendría que decir que las Contralorías son los órganos de control interno, es decir, son la parte de la administración que supervisa y que vigila que la actuación de los servidores públicos se dé dentro del marco normativo, digamos, dentro del marco de la legalidad de la actuación del servidor público, básicamente. Y para el público que nos ve y nos escucha, ¿podría explicarnos qué es una responsabilidad administrativa, así como algunos ejemplos de estas conductas? Sí, desde luego. Bueno, ese es, digamos, una de las variables o una de las consecuencias de cuando la Contraloría ejerce sus facultades en materia de control interno, particularmente vamos a poner un ejemplo, una auditoría, ¿no? En donde como resultado de la auditoría se pudieran advertir que hubo irregularidades en la actuación del servidor público, entonces derivamos un procedimiento de investigación. Hay que decir que las responsabilidades administrativas, como deben entenderse para el ámbito de control interno, solamente se refieren a las que señala la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que fue recientemente aprobada a nivel federal y a la que el gobierno del estado o el estado de Quintana Roo se adhirió. Es decir, ahora hay una sola ley para todo el país que regula cuáles son las conductas que son reprochables a los servidores públicos por conducirse fuera del marco normativo aceptable, digamos. Esta ley tiene un catálogo de conductas. Creo yo que no es correcto referirse a las responsabilidades en términos de actos de corrupción, porque la corrupción sí efectivamente puede ser una de las conductas, pero no es la única. En realidad hay conductas que tienen más, digamos, también a la negligencia, a la falta de pericia, incluso a la actuación inoportuna o ineficaz del servidor público en el desempeño de sus acciones, y eso no necesariamente significa un acto de corrupción propiamente. En ese sentido, una responsabilidad administrativa podría considerarse también una violación a derechos humanos, secretario? En mi opinión personal, no. En mi opinión personal, el ámbito de la responsabilidad administrativa se circunscribe específicamente al cumplimiento, digamos, a la adecuación de la conducta al marco de responsabilidades administrativas. Es decir,
al cumplimiento de facultades y atribuciones legales. Voy a poner un ejemplo. Cada una de las áreas de la administración, primero déjame decirte algo, el contralor del Poder Ejecutivo, en este caso mi cargo, no es de todo el Estado. Solamente soy contralor del Poder Ejecutivo en el Estado de Quintana Roo. Es decir, cada poder, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, todos los órganos constitucionales autónomos como la Fiscalía, el Instituto de Transparencia, el Instituto Electoral, los tribunales, cada uno tiene su propia Contraloría, que es mi par. Hacen exactamente las mismas funciones que hago yo, y lo mismo los municipios. Cada uno tiene su propio contralor. Nosotros, en mi caso, yo soy contralor solamente del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo. Y en ese sentido, lo que yo verifico es que la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud y cada una de las secretarías cumplan a tiempo, digamos, y de manera responsable, fundamentalmente con el ejercicio de los recursos o el gasto o el aspecto programático de las, digamos, de las metas que tienen establecidas conforme a su actividad sustantiva. Muy bien, y considerando esto que nos acaba de señalar y también de acuerdo a su experiencia, ¿tendría una importancia y un impacto el enfoque de derechos humanos en la administración pública? Por supuesto, es fundamental. Los servidores públicos, una cosa es que no podamos ser o que no sea, digamos, reprochable por la vía de la responsabilidad administrativa, ¿no? La conducta alejada del respeto de los derechos humanos o contraria a los derechos humanos, y otra cosa es que los servidores públicos no estemos obligados, principalmente, creo que somos los más obligados, a cumplir evidentemente con el marco constitucional de respeto a los derechos humanos y todos los principios que esto significa. Es decir, en la actuación del servidor público no solamente se deben observar el estricto, digamos, el apegarse, estoy tratando de no ser técnico, el apegarse a lo que dice la ley que son mis facultades, sino que tengo que ver que ese ejercicio de facultades se haga siempre respetando los derechos humanos en todas y cada una de las decisiones. Cuando esto no se da, entonces es justamente que se activa el mecanismo de derechos humanos que en el marco de la forma de organización del Estado mexicano justamente le corresponde a las comisiones estatales y nacional de derechos humanos. Sí, así es. Y si algún ciudadano o ciudadana se considera que alguna persona trabajadora en el gobierno del Estado incumple con su deber, puede denunciarlo directamente ante la Secretaría de la Contraloría, y de ser así, ¿cuál podría ser el procedimiento que tienen que seguir los ciudadanos y ciudadanas? Déjame separar un par de conceptos que me parece que son muy oportunos. Los servidores públicos, en el ejercicio de nuestras responsabilidades, podemos incurrir en diferentes tipos de responsabilidad. A veces responsabilidad administrativa, patrimonial, ¿no? Responsabilidad civil incluso. En ocasiones tenemos la obligación o podemos tener la obligación de reparar incluso el daño, ¿no? Y desde luego las responsabilidades penales. Todas son responsabilidades de naturaleza distinta. Todas son susceptibles de aplicarse a la actuación de un servidor público, pero están a cargo de autoridades distintas por especialidad. Es decir, ahora incluso tenemos en Quintana Roo una fiscalía especializada en anticorrupción que justamente supervisa que en la actuación del servidor público no existan elementos propios, digamos, de los actos que la propia ley, el Código Penal, ha establecido o ha definido que son conductas corruptas, digamos, dentro de la administración pública. Me preguntabas al final, ¿cuál es el mecanismo? Para efectos de la responsabilidad administrativa, nosotros hemos puesto al servicio de los ciudadanos la línea de denuncia TACPOL, ¿no? Es el 01800 84 97784. Ese es el teléfono, pero también está la plataforma denuncia.qroo.gov.mx, y también pueden descargar, todos los que nos ven, nos escuchan, la aplicación para teléfonos móviles TACPOL, TAKPOOL, TACPOL. Descargas la aplicación, funciona tanto en Android como en iOS, y a través de la aplicación puedes hacer también la denuncia, no solamente
en cualquier caso, diciendo quién eres, es decir, manifestando tus datos personales, o también lo puedes hacer de forma anónima. Y existe una plataforma también de TACPOL para poder dar seguimiento a la denuncia. Te damos un folio y una clave para que puedas entrar y darle seguimiento al curso que lleva tu denuncia. Muchas gracias, secretario. Definitivamente información muy importante para la ciudadanía y, en efecto, como servidores públicos, pues siempre nuestra actuación debe estar apegada a los derechos humanos, y pues allá tenemos las herramientas, ¿no?, para denunciar alguna situación en el ámbito de la competencia de la Contraloría. Le agradecemos mucho su participación en esta primera parte del programa y lo invitamos a que nos acompañe en la última sección para responder las dudas o comentarios del público. Muchas gracias a ti, gracias Lorena. Vamos a un pequeño corte promocional y al regresar continuaremos con nuestra compañera Mayusa González Kawich, instructora de capacitación en Felipe Carrillo Puerto, con un resumen de esta entrevista en lengua maya. Mehem palalesh slovayan yetel tan kelem palalesh uyahuyesh. Yo kolkap tamu betal yap kachbalok utial kanan timbao ti letume kohanilo ukaba COVID-19 wa coronavirus. Wak betik el bichuyalik le holpopilo makohandale. Wa ti lekino mahok estabotoch bale tangaman sikto wa talamin upah talatam ti umolayin tush tanoltik tohbenilo ti 075. Upah talawokol ti Facebook Derechos Humanos Quintana Roo. Watech maupah talbetik kati ulag mahak akahotma ubetik takhaba. Ti ukino coronavirus lai lintanil jam tohbenilo. Molayin tush kutanoltal uktobenil tulakamak ti upet lumil Quintana Roo. Palok chinil kinti talakresh et lakesh bish anikesh letie kina. Nip ola tumentana chan uy kesh yetel tana chan chan kesh nup abayetela toh benilob. Lela hup el nuk besahti umo ola yil tushkutan ol talu toh benitula kalmak. Yupet lumil Quintana Roo. Tushupah talak aholtik atoh benilobe amen kat chi yo salba ashoma wuheltik. Yetelu ya laltech tumema ashok tumeyahop tilemulayila. Bashupah talabetik yo salatalamile. Vela que tan igual y el licenciado Rafael del Pozo de Rigal, Ujol Popilti, Secretaría de la Contraloría, Beyucaba Ichcastelan Ane. Peshan tan igual yo osal, letos benilop y el macho kumeyahop tilemulayilop. Lekat chit okubeta tileti tanil, Pash meihil kubeti tilemulayilukaba y Secretaría de la Contraloría,
Le kan kuntul mak kumeyahti le mula ilobo, yambash matubel kubetik wa kumeyahtik. Katunuka leti beya lela mo layil ukaba ichkastalantane órgano de control interno. Tunya aliktum de que lela titulakal mula ayilob yanti le hala achilop de osh no hala achilop yanti tu Petromil Quintana Roo. Yan baale umehil kubetik le bash kuya alik le no almat ano utia le mash kumeyal ho tile mula ayilob. Uchka chibim no almat an yetel yanshan upetile petluma vale vela kechen pat no almat ani beshan kata tileti kelmash kugu yetel kuyilikon tile sutukila upahta la toliktom bash talamil ichilumeya juntul make umeya tile molayilo bonwa falta administrativa kuya alal bishi pahta la tolik katuya la leti de que le kan kuntul ma que yambas mu meyahtik malop ma utsil wa yambas bash askubetik kabetu shak alta ukashta desde le kuya alikle no almat ano utsay ukuchil tile masho kumeyaho utiale hol popilobo watile molayi lobo beishan kuya alikleti de que ya wayan ba ma hachma alokubechaha upah taltung utsaba takpolil lela tumeyang kino pues letio mumbetko umeyaho hebishkan nang wa hebishkuyalik le almas anobo beshan kata tileti wale pech olalo wale hachlo bil kubeta tileto benilobo el falta administrativa lelo hachtalam wa mai kata nuka leti de que ma upah tal alik de que tanu pech olta leto benilobo tumen yamba lo puye esik wa yam pech olalil wa minam pech olal peshan kata tileti Pasten hach nohbal umeya juntul ma que lik uluchim politikleto benilobo katuya la leti de que hach kanan wa hach abet ubechaha juntul ma kumeya tile mulayilobo uchim politik tulaka leto benil tulakal mak tumen lelo le bash kuyalik tani le mehil bash kubetik le kanan uyan chahaltan el wamatan u pech oltik watan ubetik lobil hebish kuyalik le alma anobo Beshan kata tileti wayang masku na atik mata nubetik tubelu meyah ulak mak ichilemula ilobo upah talutak pol pa ashkubetal yo salitak polilo katuyala katunuka leti dekeha hachkanan juntul make utsaik tak polil tunya alik deke upah tal at antium número tutsaik 01884-977-84. Bejan wayan unuk kultushkat anewa a celular upah talawensi ba kukaba takpol tumenteche upah talatsaitun le takpolil yo salmash mata nubetik uts umeya ichilemash kumeya hoyeta le khalachilo watile mulayilobo. Bejan ya ligleti watachak atat aikak abakat aik wama pues upah talchang mat aik vale yanu shak alta usi pil mashtan utak poltal tumentan nuyilal de kema utsil kubetitum umeyaje nip olal titesh tumentan la chang uy keslete sikbala wale tit sol chikintan tasik bela ke utal kaol tik umasil tu shupah talbine wat bash upah talmetike lekang mutul mak kumayatile mulayilobo mo betik umehil tubel nip olal titesh yang uy kibat lak semana. Gracias por continuar con tu programa Conéctate con tus derechos. Te recordamos que la Comisión de Derechos Humanos sigue ofreciendo sus servicios de capacitación y atención a quejas mediante vías alternas, así que nos puedes contactar mediante el 075, nuestro portal www.chdeqroo.org.mx, donde incluso puedes interponer tu queja en línea, y así con nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Vámonos con nuestra última sección, La Comisión te responde, con Manuel Angulo Morales de Medios Alternativos de Solución de Conflictos.
Y bien, muy buenas tardes. Gracias por continuar en esta sección y a continuación, ya saben, como siempre, daremos lectura a sus opiniones, a sus preguntas, a sus planteamientos y, por supuesto, a sus saludos. Vamos a referirnos a una primera pregunta que nos hacen llegar para el secretario Rafael Antonio. Secretario, ¿podría usted darnos algunos ejemplos concretos de denuncias que se hayan interpuesto en la Contraloría? Sí, bueno, a ver, sí puedo darles ejemplos concretos. Lo que no puedo es hablar de precisamente por los derechos humanos, no puedo referirme al caso concreto ni a la persona, porque hay una presunción de inocencia. Es un derecho humano que yo estoy obligado justamente a respetar. Hemos presentado lo que quizás sea más útil, y lo pongo en la mesa, es si ustedes revisan en la página de la Contraloría, en la página de las SECOES, de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, ahí hay un apartado un banner ahí inmediatamente que habla, glosa del cuarto informe de gobierno. Si ustedes pican ahí van a encontrar un reporte completo de todas las actividades, incluyendo las líneas de trabajo en materia de denuncias, justamente en atención de denuncias. Cómo opera, digamos, en la parte CONTACPOL, que es la línea de captación, cuántas denuncias hemos recibido, quejas, denuncias en general por municipio, y incluso está en la plataforma nueva de TACPOL, en donde se puede ver incluso el comportamiento por mes. Es decir, hay mucha información ya en datos abiertos que puede ser analizada, pero yo tengo que ser prudente respecto de los asuntos que están siendo sujetos de procedimientos de investigación. Hay algunos que se han hecho públicamente, las denuncias, que incluso han derivado en ejercicios de la acción penal, en algunos casos. En otros casos han llevado a la Contraloría a presentar denuncias también ante la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Federación, incluso la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda a nivel federal. Este es trabajo, digamos, de todos los días, y atiende evidentemente una parte al tema de auditoría y otra a lo que recibimos como denuncia ciudadana. Gracias, secretario. Entendemos también el tema. En ese sentido, tiene usted toda la razón, sobre todo por el aspecto de la protección de datos. En este caso se requieren tener mucho cuidado. Otro planteamiento, secretario, ¿qué importancia tiene el código de ética en la conformación de la administración pública, de una administración pública eficiente, pero sobre todo respetuosa de derechos humanos? Manuel, esa es una muy buena pregunta. Además, es una pregunta muy relevante en términos de la normatividad nueva que rige las responsabilidades de los servidores públicos. Anteriormente, el código de ética no estaba vinculado a las responsabilidades administrativas. Es decir, era una mera catálogo de principios importantes, desde luego, pero cuyo cumplimiento no podría ser, o cumplimiento o incumplimiento no podía ser sancionado por las autoridades administrativas, en este caso por la Contraloría. Hoy esto ya no es así. Ahora, con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se establece en este estado. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Por nuestra parte también ya nos despedimos. Antes queremos nos llegan saludos de quienes nos siguen, por supuesto, al maestro Juan Manuel Pérez Alpuche, que saluda a Lore, que saluda a Mayusa, que saluda a la licenciada Lorena, y yo también le mando un saludo al maestro Juan Manuel. Y por supuesto, una vez terminado este espacio, nos vamos con mi compañera Odette Solís para el cierre de esta edición. Muchas gracias. Y bueno, es así como hemos llegado al final de una edición más de Conéctate con tus derechos. Antes de despedirme, quisiera comentarles que con motivo de la Semana de las Mujeres, en voz de las defensoras, el día viernes 27 no tendremos este programa, ya que tendremos el foro con activistas feministas titulada Esas sí son las formas, desde las 5 de la tarde. Así que esperamos que nos acompañen en esa actividad aquí por Facebook Live, así como en todas
las programadas dentro del calendario. Checa nuestras redes sociales porque habrán conferencias y la presentación de una investigación muy importante sobre mujeres privadas de la libertad. De igual forma, te invitamos a que compartas las infografías traducidas en maya y tzeltal por nuestro personal sobre la violencia de género contra las mujeres. Esperamos que participes con la Comisión para la Promoción y Sensibilización sobre estos temas que son muy importantes, especialmente en el contexto que vivimos en Quintana Roo. Agradezco a todo el equipo de trabajo que hizo posible esta transmisión y ojalá que este número les haya gustado y que hagan correr la voz de este espacio y que nos sigan sintonizando a través del 104.5 del FM de Radio Xenca de Felipe Carrillo Puerto los días martes. A nombre del presidente Marco Antonio Todeguán, les agradecemos habernos escuchado y visto. Nos vemos el viernes 4 de diciembre y que tengan un excelente fin de semana.